El domingo 3 de septiembre de 2017, exactamente entre las 12 y las 12:01 hora local, los sismógrafos de todo el mundo registraron un repentino y fuerte temblor procedente del monte Mantap, un macizo granítico que se eleva sobre el polígono nuclear norcoreano de Punggye-ri. El Servicio Geológico de Estados Unidos clasificó el suceso como un terremoto de magnitud 6,3, cuyo epicentro se encontraba en el mismo valle donde Corea del Norte había realizado, desde 2006, 5 pruebas nucleares subterráneas anteriores. Unas horas más tarde, los expertos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares publicaron un comunicado oficial. El temblor registrado no era un terremoto natural, sino una explosión provocada por el ser humano. Los datos no dejaban lugar a dudas. La localización era sobradamente conocida, y la conclusión era evidente. Corea del Norte acababa de realizar la mayor prueba nuclear de su historia. Si la propia explosión fue un choque y su eco un derrumbe, entonces la primavera de 2018 se convirtió en el final de todo el espectáculo. En abril y mayo, cuando se celebraban raras cumbres diplomáticas, Corea del Norte invitó a un pequeño grupo de periodistas extranjeros para que vieran con sus propios ojos la voladura de los portales de Punggye-ri y la destrucción de la infraestructura en superficie. El mensaje era claro: aquello debía ser el final de las pruebas nucleares. Sin embargo, la pregunta clave era si se trataba de un final impuesto por limitaciones técnicas o de una elección política consciente. Los especialistas en control de armamentos subrayaban que, aunque los accesos y los edificios podían reconstruirse con relativa facilidad, una red de galerías profundas y dañadas no podía restaurarse ni rápidamente ni sin riesgos, especialmente tras un hundimiento tan grande de la montaña. En otras palabras, el polígono había quedado gravemente afectado, tal vez incluso retirado del uso a propósito, pero en ningún caso había desaparecido. Desde el punto de vista de la disuasión, la sexta prueba produjo varios efectos estratégicos simultáneos. Mostró un salto claro en la potencia del armamento norcoreano. Demostró la eficacia del aislamiento subterráneo, incluso a potencias más altas. Y dejó la imagen de una montaña que respira, que llegó no solo a los expertos, sino también a la opinión pública en general. La prueba también reforzó la sorprendentemente coherente reacción sancionadora de la comunidad internacional y agudizó los debates en las capitales aliadas sobre la defensa antimisiles, la disuasión ampliada y el nivel de riesgo que podía aceptarse en la diplomacia de crisis. El mero hecho de que la detonación interfiriera en una importante cumbre diplomática en Pekín dio a toda la historia una capa adicional de teatro geopolítico consciente. Para los científicos, la prueba fue fuente de otro conjunto de conclusiones. En primer lugar, que el sistema internacional de vigilancia funcionaba exactamente como se había previsto, con rapidez, alcance global y capacidad de verificación a través de redes y técnicas independientes. En segundo lugar, que la combinación de la sismología terrestre con mediciones satelitales de la deformación del terreno permitía determinar con extraordinaria precisión la profundidad y la naturaleza de la fuente, incluso sin muestras radioisotópicas directas. En tercer lugar, que los hundimientos y las series de réplicas no eran simplemente una nota al pie del acontecimiento principal, sino una fuente clave de datos que mostraba cómo se propagaban los daños y cuán cerca había estado la prueba de los límites de la contención. Los datos reunidos en 2017 siguen alimentando nuevos métodos de análisis, ayudando a distinguir cada vez mejor las explosiones de los terremotos naturales y los hundimientos de las réplicas habituales. Precisamente tales distinciones deben ser absolutamente fiables en cualquier sistema de verificación de pruebas nucleares. Para entender por qué el temblor de septiembre resonó mucho más allá del ámbito de los geofísicos, hay que mirar al propio Punggye-ri. Durante años, sucesivas imágenes satelitales documentaron el desarrollo gradual de este polígono. Crecientes escombreras, construcciones provisionales de camuflaje, caminos de acceso despejados en invierno, y la excavación sistemática de túneles en las gruesas capas de granito del monte Mantap. El papel más importante lo desempeñaba el complejo del Portal Norte, que conducía directamente al interior del macizo. Fue allí donde se concentró la actividad antes de las pruebas de 2016 y nuevamente a comienzos de 2017. Analistas de 38 North y de otros centros subrayaban que esta ubicación proporcionaba cientos de metros de techo granítico, capaz de contener los efectos incluso de una explosión muy grande. El 3 de septiembre de 2017 estas suposiciones teóricas fueron puestas a prueba en la práctica y dejaron cicatrices visibles en las siguientes series de imágenes satelitales. Lo que realmente explotó bajo Mantap sigue siendo objeto de cautelosos análisis de expertos y, al mismo tiempo, de declaraciones propagandísticas de Pyongyang.
Minutos antes de la prueba, los medios norcoreanos mostraron fotografías del líder inspeccionando un artefacto con forma de cacahuete, anunciando que se trataba de un arma termonuclear apta para ser transportada por misiles balísticos. Sin acceso directo a muestras radioactivas difíciles de interceptar cuando la roca las retiene eficazmente, los físicos se muestran prudentes en sus evaluaciones. Sin embargo, independientemente de si se trató de una bomba reforzada o de un dispositivo de hidrógeno completo de 2 etapas, la conclusión de los sismólogos fue inequívoca. El artefacto liberó mucha más energía que todas las pruebas norcoreanas anteriores y se colocó profundamente bajo tierra. Fue precisamente esa combinación enorme potencia, colapso secundario y hundimiento prolongado de la montaña la que convirtió una sola detonación en un experimento nuclear de varias semanas. Incluso para observadores experimentados, resultó impactante el contraste entre la reacción humana y política y las consecuencias geológicas. Las capitales celebraban consultas urgentes y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para aprobar, el 11 de septiembre de 2017, la resolución N. 2375. Esta imponía nuevas sanciones: limitación de las importaciones de combustible a Corea del Norte, prohibición de exportar textiles, restricciones a los proyectos económicos conjuntos y al transporte marítimo. Estas medidas no eran meramente simbólicas. Pretendían debilitar de forma real los mecanismos de financiación y abastecimiento del programa nuclear, y al mismo tiempo enviar al mundo una señal de determinación conjunta. Mientras los diplomáticos en Nueva York discutían palabra por palabra de la resolución, el monte Mantap, en la provincia de Hamgyéan del norte, seguía hundiéndose. Ese contraste actuaba como un jarro de agua fría. La potencia de una explosión de este tipo no puede medirse directamente en la roca, solo puede inferirse a partir de cómo reacciona la Tierra. Por eso, en los primeros días tras la detonación, aparecieron estimaciones muy dispares. El Instituto Sismológico Independiente noruego NORSAR calculó inicialmente la carga en unas 120 kilotones, ya varias veces superior a la bomba lanzada sobre Hiroshima. Más tarde, al incorporar datos de un mayor número de estaciones y modelos más complejos, el instituto elevó la estimación a unas 250 kilotones. Los analistas gubernamentales japoneses hablaron de alrededor de 160 kilotones, mientras que los informes surcoreanos apuntaban a 100 kilotones. Otros estudios, incluidos análisis posteriores basados en diferentes tecnologías y en modelado radar satelital, confirmaban, sin embargo, la misma y preocupante observación. La sexta prueba no fue solo otro paso cauteloso hacia adelante. Fue un verdadero salto. Y después ocurrió algo más. Unos 8 minutos y medio después de la detonación principal, los sismógrafos registraron un segundo temblor, menor y más superficial. Su característica correspondía a lo que los geofísicos llaman un colapso, el derrumbe de la cámara de pruebas o de sectores fracturados de la montaña bajo el peso del propio macizo. En las semanas siguientes, bajo Mantap, se repitieron pequeños temblores superficiales, que los científicos interpretaron no como nuevas explosiones, sino como sismos secundarios no tectónicos, los gemidos de una montaña que se adaptaba a su nueva estructura interna dañada. Las imágenes satelitales confirmaban esas observaciones. Los datos de radar y las fotografías ópticas mostraban cómo el terreno se había deformado. La cima del macizo se hundió y las laderas se abombaron hacia afuera. Era un patrón típico que evidenciaba la existencia de un vacío subterráneo. Primero, la roca fue expulsada, luego se derrumbó y finalmente se asentó. Un análisis describió este proceso como una secuencia de levantamiento, colapso y compactación silenciosa y asísmica. Otros estudios señalaron desprendimientos recientes no solo en las laderas de Mantap, sino también en las crestas vecinas. La montaña respiraba bajo la fuerza de un sol artificial y después exhalaba escombros. Los científicos chinos, que observaban el polígono situado a apenas 100 kilómetros de su frontera, reaccionaron con especial nerviosismo. Equipos de investigadores de universidades locales publicaron análisis en los que advertían que la explosión de 2017 había dañado la estructura interna del monte Mantap y podía haber debilitado su capacidad para retener gases radiactivos. En la práctica, esto se traducía en temores de posibles fugas si se realizaban nuevas pruebas en los mismos corredores subterráneos. Los medios simplificaron rápidamente estos matices, transformándolos en titulares del tipo: "El polígono se ha derrumbado y es inservible". Incluso las pericias técnicas más equilibradas tuvieron que admitir, sin embargo, que la montaña había quedado gravemente sobrecargada y alterada. De repente, el término síndrome de la montaña fatigada
tomado de la experiencia de los polígonos de Nevada, sonaba en la frontera asiática con un significado muy literal. Durante un momento, la sismología se convirtió en tema de sobremesa. ¿Por qué diferían tanto las mediciones iniciales de magnitud? Porque la MB, es decir, la magnitud de onda corporal, se satura en el caso de fuentes subterráneas muy grandes, y las distintas agencias utilizan redes de estaciones y calibraciones diferentes. ¿Y por qué las estimaciones de potencia variaban incluso al doble? Porque la conversión de temblores en kilotones depende de la profundidad a la que se haya enterrado el artefacto, de las propiedades de la roca y de la eficiencia con la que la energía se transmitió a la corteza terrestre. Los acontecimientos de 2017 se convirtieron así en terreno fértil para trabajos metodológicos. Combinación de ondas P y S, detección de infrasonidos, mediciones de deformación radar y análisis de sutiles diferencias entre la señal de la explosión y el colapso secundario. Fue un caso tan ilustrativo que con el tiempo entrará en los manuales de geofísica. Al mismo tiempo, las imágenes de desprendimientos y del probable hundimiento en la zona de la cima decían al público más que los análisis matemáticos más complejos. Las pruebas nucleares subterráneas deben permanecer ocultas, pero no resultan invisibles. La montaña conserva la memoria. Después del 3 de septiembre, aparecieron cicatrices frescas en las laderas de Mantap y en las crestas vecinas. Las grietas antiguas se alargaron, y las laderas que antes habían resistido detonaciones menores cedieron esta vez. Desde la órbita, los analistas pudieron seguir esos cambios, y a partir de ellos, reconstruir hacia dónde se habían desplazado las tensiones y qué galerías estaban más cerca del punto de la explosión. La propia Tierra se convirtió en una especie de radiografía. Existe también un aspecto ambiental aleccionador. Aunque durante la propia prueba no se confirmaron fugas significativas, la combinación de una cámara colapsada, un macizo fracturado y múltiples detonaciones despertó preocupaciones justificadas sobre posibles vías de escape de gases. Si se reutilizan las antiguas galerías o si se excavan otras nuevas demasiado cerca de las zonas dañadas, el riesgo aumentará. Los equipos chinos apelaron, por ello, a la cautela, mientras que los analistas occidentales discutían en qué medida la capacidad real del polígono había quedado efectivamente anulada. La verdad reside en la propia geología. Un portal puede volarse en una sola tarde, pero los daños de la montaña no pueden revertirse con una rueda de prensa. En última instancia, el sismo del 3 de septiembre de 2017 siguió dos caminos distintos. El primero fueron las ondas sísmicas literales, primero las rápidas P, luego las más lentas S, que recorrieron la corteza terrestre, activando alarmas en Viena y análisis ondulatorios en laboratorios de todo el mundo. El segundo camino fue la onda política, despachos diplomáticos, llamadas de emergencia, reuniones extraordinarias, proyectos de sanciones y discursos televisados dirigidos tanto a la propia población como al exterior. Ambas corrientes se cruzaron en la resolución 2375, intentando traducir la violencia geológica al lenguaje de las restricciones diplomáticas. ¿Alteraron realmente esas restricciones los cálculos de Pyongyang? Esa pregunta va mucho más allá de una sola prueba y de una sola montaña. Una cosa, sin embargo, era evidente. Cualquiera que viera cómo el Mantap se elevaba y se hundía aquel día, comprendió que algo fundamental había cambiado tanto en la propia roca como en el mundo, que había aprendido a mirar las rocas para descifrar intenciones humanas. Años después, el valle de Punggye-ri sigue bajo observación satelital constante. Cada nuevo sobrevuelo comprueba montones de escombros recientes, caminos despejados, patrones inusuales de deshielo o formas características en las cubiertas de los portales. El legado del 3 de septiembre consiste en que hoy cada píxel de una imagen es analizado a la luz de la probada capacidad de Corea del Norte para cargas mayores y con la conciencia de que la geología lleva su propia contabilidad. Si los túneles permanecen en silencio, las grietas del Mantap se convertirán en un monumento inquieto. Pero si vuelven a moverse, los sensores lo registrarán de inmediato. Primero los sismógrafos, luego el resto del mundo. En 2017, la montaña se comportó por un breve instante como un organismo vivo, y el mundo quedó sacudido, porque la propia Tierra fue obligada a recordar.